Yo empecé en la fotografía en la Asociación Fotográfica de Caminos. Allí un día estaba en una clase y de repente vi que era una clase escalonada y de repente vi que la persona que estaba abajo estaba enseñando unas fotografías en blanco y negro de uno a otro de un glaciar, ¿no? Entonces a mí me pareció raro lo de que en ese ambiente gris que era la escuela de Caminos, donde la gente iba con camisa de rayas todos y estaban preocupados con lo que iban a ser de mayores, de repente alguien que enseñase una cosa relacionada con un poco con el mundo del arte y más unas fotografías en blanco y negro. Me dijeron que había una asociación fotográfica, un amigo mío que estaba conmigo viendo esas fotos dijo que se quería apuntar y yo fui un poco con él, pero no sabía dónde iba tampoco, iba un poco para escapar de ese ambiente gris. Y dentro de allí pues había un curso de fotografía al que me apunté. Bueno, antes de apuntarme al curso, el momento clave fue un momento que yo vi cómo aparecía una imagen de una cubeta, ¿no? Que es una cosa muy recurrente entre fotógrafos y cuando ves esa imagen salir hay una cosa relacionada con la magia que te hace pensar que aquello es, a pesar de haber visto la televisión y el cine, aquello era más increíble, lo más increíble que había visto en mi vida, ¿no? Entonces, en ese momento, pues empecé a ir por allí y acabé en la fotografía. Y de lo que me ha servido la ingeniería, pues a ser organizado, ¿no? Lo que nos enseñaban en Caminos, yo creo, a los ingenieros, era a solucionar problemas sin tener ni idea de cómo solucionarlos, saber cuándo las cosas son lógicas, saber organizarte, saber buscar, cuando no sabes hacer algo, buscar a una persona de tu entorno que lo sepa hacer y que te ayude, ¿no? Es básicamente en eso. A mí me encantaban y me siguen encantando. Yo sigo haciendo rutas por España buscando lo que no hacen los ingenieros ya, ¿no? Que los ingenieros están más al mundo de la obra, a sacar dinero, a vivir de ello. Yo vivía una ingeniería idealizada, ¿no? La ingeniería de los grandes ingenieros, de Torroja, de Mayar, y los seguía por el mundo, ¿no? Y me sigue gustando ir de visita a visitar lugares de la ingeniería por España. Cuando venía de camino aquí, pues he estado viendo como la línea de ferrocarril, había una línea paralela antigua, que eran puentes de hierro, ¿no? Que se han ido cayendo, pero siguen manteniendo los estribos de piedra, ¿no? Incluso se me ocurrió hacer un trabajo con ese tipo de arqueología de la ingeniería, ¿no? Yo creo que no han sido fotógrafos los que han marcado mi mirada. Bueno, yo en su origen sí, yo ahora estoy un poco desconectado, o sea, a pesar de que estoy metido en el medio de la fotografía por mi profesión y por mis amigos y tal, en realidad yo no creo que, no veo que haya fotógrafos que hayan marcado mi vida. O sea, ha habido más gente de la literatura o más gente del cine, por ejemplo. Si tuviera que decir a alguien diría Stanley Kubrick, a lo mejor, ¿no? que también era fotógrafo, ¿no? Pero seguro que me ha marcado más que cualquier fotógrafo. En su origen, sobre todo Cartier-Bresson, pero como a todos, ¿no? O sea, decir Cartier-Bresson es como no sé. Tampoco soy una persona que lea mucho, ni soy ningún intelectual, ni me gusta serlo, ¿eh? Pero sí que ha habido momentos en mi vida, o sea, yo he sufrido como rachas, siempre he tenido una obsesión, la he mantenido mucho, pero luego me he despegado de ella y la he ido olvidando, ¿no? Pero si tuviera que decir a uno, pues Kafka y Juan Benet. Sí, he tenido gente que me ha inspirado, pero no he sido consciente de haber intentado hacer, que me gustaba tanto una persona, intentar hacer lo mismo. Eso no he sido consciente de ello. Pero puede ser que en muchos casos haya cosas que yo haya hecho que se parezcan a cosas de otros. Hombre, sí, claro, yo con Juan Manuel Castro Prieto he aprendido muchísimas cosas, sobre todo de cómo interpretar imágenes, ¿no? O sea, yo la primera vez que vi a Juanma haciendo fotos, que fue en la casa de mis abuelos, íbamos a ir a un viaje a Perú, él necesitaba una persona que le ayudase a llevar la cámara de 20-25, que yo no sabía ni lo que era una cámara de 20-25, ni lo que eran las placas y tal. Y iba un poco de portador, sabía algo de fotografía, pero vamos, estaba muy en pañales. Y la primera vez que le vi representar, o sea, cómo él tenía la capacidad de una escena anodina, que era la casa de mis abuelos con mis primos y tal, transformarla colocando 4 elementos y tal en un sitio mágico, ¿no? Como tú, estando en la realidad, de repente pasabas a una cosa que estabas dentro de una película, estabas en una ficción. La primera vez que lo vi me quedé alucinado y sí que me ha influido mucho, claro, su forma de trabajar me ha influido mucho porque he trabajado mucho tiempo con él y he viajado mucho con él. Y también en el estudio, pues claro, los contactos, he tenido un contacto directo con todos los maestros de la fotografía española. Yo era el ayudante, pero bueno, yo oía muchas conversaciones, ahí sacaba muchas cosas, pues de Che Amador, de Ramón Massat, de Alberto García Liz, Cristina, no sé, allí van todos, ¿no? Vilariño.
No lo sé, es que ya estaba metido en ello, ¿sabes? No sé, a mí siempre ha sido una cosa como muy natural. Yo nunca me he planteado, yo quiero ser fotógrafo, quiero tener una obra, no, nunca me lo he planteado. Para mí es una cosa natural, de repente ha ido llegando cosas, se me han ocurrido cosas y las he plasmado. Tampoco creo que sea un fotógrafo al uso, ¿no? Mi fotografía siempre ha estado muy ligada a la literatura, o sea, mi fotografía muchas veces sin el apoyo literario no tenía sentido, ¿no? Entonces... Es que a mí lo que me gusta siempre es solucionar problemas. Entonces, yo cuando estoy solucionando un problema de un trabajo personal, estoy solucionando un problema, y cuando a mí me encanta trabajar para un cliente y que te ponga en una tesitura, ¿no? y saber solucionarla, ¿no? A mí lo que me gusta es el momento ese en que tú ya tienes tantos recursos a nivel fotográfico que puedes y tienes tantos referentes que sabes solucionar cosas. Entonces, yo disfruto muchas veces igual, excepto, por ejemplo, yo una boda sufro mucho, yo no hago fotografía porque sufro mucho y soy muy malo. O, no sé, las conferencias sufro, pero si me toca hacer una obra, si me toca hacer una cosa para arquitectos o documentación de arte que hago mucho o cosas de publicidad así pequeñitas, pues me lo planteo como un reto que tengo que resolver técnicamente. Y a nivel personal es lo mismo, tengo que contar una historia y tengo que intentar transmitir esta idea a un posible espectador. Entonces, son retos técnicos, yo lo veo así. Es que no hablo para nadie, yo creo que excepto en casos como esto de los molding, que sí que he tenido claramente una intención de difusión de la historia, de la vida de esta gente. En otros trabajos yo lo que intento un poco es disfrutar. Yo a mí me gusta divertirme en el proceso de creación de esa historia y vivirla yo. Siempre cómo la gente recibe lo que tú haces no me preocupa mucho, y creo que es que cada uno somos diferentes y vemos las cosas en función de nuestra educación. Entonces, nunca yo creo haber hecho algo para... Nunca me ha preocupado, aunque en realidad es una contradicción, porque al final acabas haciendo un texto para que alguien lo lea y tal. Pero lo he hecho un poco porque, no sé, porque era como en la inercia de que se hacían así las cosas para cerrarlas, ¿no? Y para acabarlas. Pero una vez que se había acabado, excepto en este caso que nos ocupa de los molding, que sí que lo que más me preocupaba era la difusión, y todo ha estado encaminado a la difusión de esto, ya que esto fuera conocido y a conseguir el mayor éxito posible. En otros casos creo que no ha sido así. Con todos, o sea, no tengo una cosa así de la que me avergüence, especialmente, ¿no? O sea, pero tampoco una de la que me sienta especialmente orgulloso. O sea, son cosas que han ido pasando, las sigo viendo y me siguen pareciendo, no sé, lógicas en su momento. O sea, el Fotopost, por ejemplo, cuando me preguntabas por los fotógrafos que te habían influido, pues a lo mejor eran todos los que salieron en el Fotopost, ¿no? Que son todos, hasta los que menos me gustaban, ¿no? Todos veía en ellos lo que para mí era la fotografía. Entonces, el Fotopost al final era un homenaje a todo ese imaginario que había creado tu forma de ver, que lo habías aprendido de esos libros pequeños, ¿no? De todos esos, pues no sé, me gustan todos. O sea, no sé, lo de Kafka, pero me gustan no porque me guste el proyecto, lo que me gusta es haber vivido la paranoia mía en el que yo me sentía dentro de la época de Kafka. Y me leía cosas de esa época y paseaba por Madrid y me creía que estaba en Praga, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es esa parte, y eso es lo que para mí es el trabajo de Kafka. Las otras fotos que haya o la exposición, yo lo veo como que no es el trabajo. Para mí es lo que yo viví en el momento que hice aquello. Igual que el Fotopost, para mí, cuando lo veo, aunque el producto final es un libro, tal, para mí es los años en que yo salí de la universidad y viajaba por el mundo creyendo que era un fotógrafo profesional y vivía como un fotógrafo profesional y como si estuviera trabajando para una gran revista. Fotos que nunca se publicaron en ningún lado, ¿no? Pero ese momento en el que tú te sientes que puedes hacer lo que quieras, y que pues eso es lo que a mí me gusta de esos trabajos, ¿no? El momento en que me di cuenta está en el libro. O sea, yo solo yo antes había trabajado en el trabajo de Kafka, yo había trabajado con archivos que había comprado en sitios, cosas que me había encontrado y tal, y había construido una ficción a base de fotos que yo no había hecho, ¿no?
Eso cuando estuvo en mi casa me pilló con el nacimiento de mi hija, entonces estaba un poco como a otras cosas, ¿no? Sabía que había una historia allí, pero tampoco de lo que te digo, que tampoco iba a forzar una historia. En el momento que me di cuenta es cuando veo que una de las fotografías de las que yo tenía, de la misma persona, estaba en la casa de un amigo. Entonces yo cuando la veía digo, ¿esto qué es? Dice, no, pues esto son unas fotógrafas de una pintora que se murió, una muy famosa y tal. Entonces digo, pero si esto lo tengo yo todo en mi casa, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a tirar del hilo, ¿no? Cuando vi aquello, o sea, si no hubiera pasado eso, pues lo mismo, nunca hubiera hecho nada con ello. Si no fuera por ese... o sea, en la historia esta de los modeling siempre ha habido momentos clave donde se han producido casualidades, ¿no? Que yo siempre he dicho que están forzadas por una especie de... por ellos, ¿no? Porque lo puedo decir, ¿no? Yo he pensado que están forzadas por unos muertos, ¿no? Que al final, o sea, hay una energía que generamos. Nosotros, tú dices, cuando ves a alguien, esta persona tiene mucho aura, ¿no? Y se nota que cuando entran en un sitio, pues la gente alrededor pues se ríe más o está más contenta y tal. Esa energía, de alguna forma, tiene que... Incluso puede estar cuando la gente ha muerto. Una gente que ha generado una producción de arte muy grande o todas esas expectativas que no llegan a ningún lado, pues a lo mejor esa energía está en algún lado, ¿no? Entonces es la que provocó todo esto, ¿no? Yo había estudiado mucho cómo habían sido otros crowdfunding, que veía lo que te contaba antes de lo único que me ha quedado de ser ingeniero, ¿no? Que prevés un poco los posibles fallos de una operación, ¿no? Entonces yo veía otras operaciones de crowdfunding y decía, esto te vas a estrellar porque falla en esto, ¿no? Entonces intentaba, en función de estudiar las cosas que habían acertado y las cosas que habían fallado, cómo yo podía generar una campaña de crowdfunding para que eso triunfase. De todas formas, me sorprendió, pero nunca lo atribuía, igual que las otras cosas sí, eso nunca lo he atribuido a cosas esotéricas. De hecho, la primera persona que leyó el libro fue el director de la película, o sea, no, esto es una cosa anterior. Lo único que hice es incorporar al libro ciertas cosas que habían pasado en mi vida relacionadas con esta historia, que para mí habían tenido mucha importancia y que en cierta forma estaban vinculadas, ¿no? Porque hay gente que, igual que los modeling, de repente lo dieron todo por la fama, pero bueno, yo creo que tuvieron un respeto hacia las personas, ¿no? Hay gente que no tiene ese respeto, ¿no? Que por conseguir la fama puede pisotear a un amigo, ¿no? Entonces, pues eso lo incorporé en el libro a última hora. No, para mí los modeling es un trabajo documental puro, o sea, no hay ficción. No hay ficción, para mí una cosa que, o sea, por ejemplo, cuando la ficción es menor del 3%, para mí no es ficción. O sea, en los modeling hay un capítulo, o quizás dos, de ficción, pero yo creo que el espectador cuando lo lee sabe perfectamente que está en una ficción. Pero está en una ficción como la está cualquier persona que lea un libro de historia y le están contando. En este momento Hernán Cortés pisó la tierra de no sé qué y el historiador, o en este caso yo, el investigador, tiene tantos elementos para imaginar cómo podrían haber reaccionado esos personajes en determinada situación, tiene fotografías que pueden apoyar lo suyo, que crea un elemento de ficción mínimo para contar un capitulito que te ayuda un poco a construir la narración que quieres hacer, ¿no? Pero en realidad para mí Los modeling es un trabajo, es un libro puramente documental, ¿no? Además que he hecho desde las tripas, en el que yo un poco me he desnudado y he dicho cosas que a lo mejor no sé, que a lo mejor que dice mucho de mi intimidad, ¿no? Pero que no me da corte decirlas y tampoco me da corte que la gente lo lee, ¿no? Porque el libro es una cosa como lejana, que la gente lo lee en sus casas y me da un poco igual, ¿no? Pero para mí la ficción es mínima en el libro. Desde el principio hasta el final, o sea, para empezar, el trabajo fotográfico mío, que no está muy metido en el libro, pero que también es una parte de la historia, el trabajo básicamente es que yo me introduzco en el álbum familiar de los Molding, y los Molding pasan a ser mi familia, ¿no? Entonces, no sé, mis hijos tienen a los Molding como gente de la familia, ¿no? O sea, saben qué es la historia, ¿no? Pero los han visto desde pequeños en casa, han visto un cuadro de que parece que era nuestro abuelo, o sea, que se han metido totalmente en mi vida, claro, y siguen metidos, y no se irán nunca, claro, porque han entrado en mis sueños, ¿no? Entonces están habitando en mi casa. No, mi hijo hace la última foto que hicimos este verano, estábamos en Ronda
Y de repente pasé por una esquina y dije, aquí se fotografiaron. Y llamé a Madrid, dijo que era que estaba allí, me mandó una foto y efectivamente era el puente viejo de Ronda y tal. Y nos hicimos unas fotos de las que yo hago de experimentos que llamo el ángel exterminador, de repetir la misma situación que ellos para meternos en su álbum familiar, ¿no? Y mi hijo, que tiene 7 años, me mira y me dice, papá, ¿por qué son tan famosos los Bowling? Y me hace gracia que un niño que diga por qué son tan famosos, una gente que nunca en su vida alcanzó la fama, ¿no? Pero la persiguió toda la vida.